Hola, en la noche de hoy nos encontramos con el profesor Carlos Lara, maestro de Ateneo Neudes, SP de área de Ciencias Económicas y Políticas, Ciencias Sociales, Filosofía, Educación Religiosa Escolar, Cátedra de la Paz, Cátedra de Gestión Empresarial, Urbanidad y Cívica y Educación Religiosa Escolar. Gracias, profe Lara. Bueno, en este momento vamos a pasar a resolver 4 preguntas acerca de las fuentes curriculares. La primera pregunta dice: ¿de qué manera el currículo a través de las ciencias relaciona las necesidades de aprendizaje con los problemas sociales? Bueno, puedo decir que como ya teníamos un previo, entonces ya habíamos articulado algo referente a lo que es la pregunta, pero para retomarlo, es importante tener en cuenta que la formación de la persona no puede estar desligada de lo que es la parte de la praxis, y esta parte de la praxis lo permite es la ciencia. Eso quiere decir que si la ciencia no está articulada dentro del currículo y el currículo solamente se limita a lo que es la teoría, la conceptualización, no va a favorecer el proceso integral de competencias de lo que es el sujeto cuando salga a eso que llamamos la vida real. Eso implica que si yo como docente, yo como institución, no estoy pensando y proyectando el quehacer de quien se está formando en mi institución y solamente me estoy enfocando a la administración de saberes y conocimientos, pero no cómo los articula en otros contextos, pues no tiene sentido. Y vuelvo y digo, ahí es donde la ciencia aplica para ese proceso cognitivo del sujeto. Ok. Entonces, cuando los estudiantes están construyendo esos conocimientos, ¿de qué manera se relacionan aquellos conocimientos, esos conocimientos con las problemáticas sociales que existen en aquella realidad de la que hablamos, la vida real? ¿Cómo eso se relaciona con el currículo? Bueno, el currículo puede estar estructurado en cada institución de diferentes maneras, pero tiene un solo propósito y un fin, y es la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Con el estudiante, con el sujeto, con la persona que está en formación. ¿Cómo los relacionan? En la medida en que ese currículo esté proyectado, esté enfocado a que el sujeto empiece a desarrollar una serie de competencias o habilidades que le permitan desarrollar, valga la redundancia, en el contexto en el que se va a movilizar. ¿Cómo, me preguntas? Entonces, se manejan esas habilidades a partir de la realidad que está viviendo esta persona. O sea, se empieza desde lo básico. Si estamos en el colegio, entonces desde lo que vive en su hogar, en su barriada, en su colegio, ¿sí? En los espacios donde se moviliza. Si ya estoy en la universidad, entonces es proyectando el futuro profesional, ¿sí? Desde prácticas que se hacen en aula, desde prácticas que se hacen en el contexto donde él se desenvolver, con la tutoría y la asesoría para orientarle y decirle qué oportunidades de mejoramiento tiene o qué fortalezas tiene, ¿sí? Y también reconocerle los mejoramientos que va teniendo. Tú conoces cómo funciona eso. Y después de que yo me dé cuenta que este personaje tiene las fortalezas adecuadas, acorde a ese currículo, ¿sí? Acorde a lo que nosotros tenemos proyectado, pero que va a servir a esta sociedad, entonces está en la posibilidad de acercarse ya por sí mismo a esa realidad. Ok, listo. Podemos pasar entonces ahora con la siguiente pregunta.
Carlos, ¿qué tipo de estrategias se pueden implementar en el currículo para potenciar el éxito escolar? Bueno, estrategias pueden haber muchas, ¿sí? Pero para el caso particular, relacionado con la pregunta anterior, siempre estamos pensando en que el conocimiento no puede estar desligado a la realidad, ¿sí? Y se debe arrancar desde algo que es muy importante y que muchas veces se desestima, y son los presaberes o preconocimientos, ¿sí? El poco o mucho bagaje o la experiencia que trae el sujeto que llega a ser mediado por uno o por la institución, ¿sí? Entonces, eso como primera medida. Entonces, sacarle provecho a todo eso que trae. Acorde a ello, entonces ya uno empieza a darse cuenta qué competencias tiene o en qué competencias hay que fortalecer el proceso de este personaje, de este sujeto, del estudiante. Cuando tengo claro eso, me permite también ver que no hay una homogeneidad de todos los estudiantes, sino que cada uno es particular, ¿sí? Cada uno es una persona distinta. No se trata de una educación personalizada, porque si tengo un aula de 40 estudiantes, pues me va a quedar un poco complicado, pero sí voy a tener unos focos de atención para hacer las mediaciones que le va a permitir, ¿sí?, a ese estudiante tener una mayor atención en lo que se le está mediando e irse empoderando de lo que se está mediando, para que haya esa transferencia y trascendencia de lo que se quiere en este sujeto. La cuestión más importante y lo que le puede generar el éxito escolar es que no se deje solamente para que se trabaje en el aula, sino que se permita que él pueda ver eso que está aprendiendo ahí allá afuera. O sea, que eso que tiene acá tiene un sentido para su vida, tiene un sentido para su entorno, tiene un sentido para su familia, ¿sí? Y que no solamente es aprender aquí por cumplir con un requisito que está de acuerdo a unos parámetros de la institución que sea, que está de acuerdo a un currículum, ¿sí?, sino que va más allá en la vida de ese personaje. O sea, que específicamente podrías dar como un ejemplo del tipo de estrategia que entonces estaría aplicando aquí en lo que me estás resolviendo. Claro, y es muy sencillo. Un ejemplo es de las áreas que tenemos desde la filosofía. Cuando se hace la pregunta más general, y es ¿quién soy? ¿Sí? Pregunta que jamás se había hecho. Y entonces no es dejarlo, responda quién soy, sino qué sentido tiene el conocerse a sí mismo. Entonces se lleva a qué competencias tienes, qué valores tienes, qué principios tienes, ¿sí? Y que tal vez la persona nunca se ha dado cuenta que los tenía, y le permite acercarse a sí mismo y empezar a desarrollarse desde ese conocimiento de sí. Y ahí arrancamos de eso. Si lo llevamos a la parte de la economía, exactamente, esa es la estrategia. el conocimiento de sí mismo, podemos partir desde ahí. Si lo llevo desde la parte de la economía, entonces vamos a ver para qué me sirve la economía, que es la administración de los recursos cuando estos pudieran llegar a ser escasos. Entonces, ¿cómo estás administrando tu mesada? ¿Sí? Lo que te están dando en tu casa, ¿cómo lo estás usando y qué beneficios te puede dar el hecho de que ahorres, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, que si de los 5.000, 10.000 o 20.000 pesos que te dan diarios, guardas 1.000 pesos y lo multiplicas por 20, que es lo del mes, y lo multiplicas por 10, que es lo del año, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tienes y en qué lo puedes invertir? Así sea en una prenda, pero vas a tener la satisfacción de que la economía me sirve a mí para ahorrar y para mejorar mi calidad de vida, ¿sí? O sea, no es que la economía es un concepto allá y eso es algo que manejan las grandes empresas y esto no, es algo que es cercano a ti. Entonces, la estrategia va en eso, mostrarle que a partir de ejercicios que son cercanos
y no llevarlos tanto, porque muchas veces se piensa que llevarlo a la realidad es, vamos a tratar la noticia del día, no es tanto allá, o sea, arrancar desde lo más cercano, desde la cotidianidad del estudiante, y ya después si lo llevamos a otro ámbito, ¿sí? De a poquitico lo vamos sacando y le vamos mostrando, oye, mire, el mundo también se va moviendo en estas dinámicas. Ok, listo, perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que aplica en la fuente sociocultural, y dice, ¿por qué es importante la enseñanza de la ciencia cuando se diseña un currículum? Bueno, yo preguntaba hace un momentico si se va a hablar desde la ciencia formal o desde la ciencia práctica. Entonces, como lo vamos a hacer desde la ciencia formal, ¿sí? Entonces es claro que la ciencia formal me da a mí unos parámetros, ¿sí? para lo que es su mediación, para lo que es su regulación, ¿sí? Como tal, y me va enfocando a un propósito particular que tiene como fin seguramente el aprendizaje del sujeto, ¿sí? O sea, la ciencia no se puede articular al currículo solamente porque está establecido en unos estándares o en unos lineamientos, sino porque es necesario para el proceso de formación de la persona. O sea, no puede estar desligado de ninguna forma, y además por el hecho de ser ciencia, ¿sí? ¿Cuál ciencia? Bueno, recordar que si nos vamos, no sé si me voy a desligar de lo que se está preguntando, si nos vamos a lo de las ciencias son tres ciencias las que se enseñan en el colegio, ¿sí? Las sociales, las naturales y las económicas y políticas, que son complementarias, ¿no? Para la media vocacional. Pero la pregunta va más es, ¿y si no se enseñan, qué pasa? Entonces yo te preguntaría, ¿qué harías tú sin las ciencias naturales? ¿Sí? Y no recordando todo el concepto de los estados de la materia, sino para ti, ¿sí? Para ti, la biología, para ti. ¿Es imprescindible las ciencias naturales en tu formación? Por supuesto que debes de ver ciencias naturales. Las sociales, no porque me acuerde de la fecha, no porque me acuerde del hecho, no porque me acuerde de esto, sino la trascendencia de esos hechos en lo que es hoy en día mi contexto, ¿sí? Es importante, ¿sí? ¿Qué vigencia tiene eso en mi vida? ¿Y qué vigencia tiene eso en mi sociedad? ¿Qué vigencia tiene eso? ¿O qué vigencia va a tener? ¿Sí? Eso que ha ocurrido. Si yo no lo aprendo, pasa así nomás. Fíjate que eso es, hace poquitico estaba mirando, perdona que me extienda un segundito, estaba mirando el programa de formación en las sociales en Costa Rica, y ellos ven solamente en un año la geografía y la historia que uno ve en todo el proceso escolar aquí en Colombia, y ellos se enfocan a las ciencias sociales como algo importante en la formación del sujeto como futuro ciudadano, ¿sí? De este país. O sea, no nos importa que no recuerde que el estudiante le olvidó cuándo es la fecha de la independencia, no nos importa, no nos importa. Pero sí nos importa es que este muchacho, como ente social, se forme para convivir con los demás. Es más, no se llaman ciencias sociales, ellos le cambiaron, dijeron porque las ciencias son todas, ¿sí? Y eso me parece importante, las ciencias son todas, porque en todas se experimentan, ¿sí? Se llama educación social, así se llama. Así como nosotros tenemos otras educaciones, allá lo convirtieron en una educación, porque ellos mismos dicen desde sus preceptos legales que las ciencias son todas. Cuando en Ateneo se hace... Hay una cosa que se llama el diseño curricular y otra que se llama la estructura curricular. El diseño curricular parte de tres pilares, que
son los componentes, los referentes y la estructura curricular. En los componentes, entonces tenemos desde la Constitución Política, la Ley General de Educación, los referentes, la Constitución Política, la Ley General de Educación, las orientaciones corporativas y las orientaciones institucionales. Dentro de los componentes, entonces tenemos el modelo coeducativo de Pentacía, que apunta a lo que es la formación de valores. Tenemos el modelo de la modificabilidad estructural cognitiva de Rudolf Feuerstein. Tenemos el ideario del padre Rafael García Herreros. Tenemos que todos nos sirven, ¿sí?, para lo que es el desarrollo del tercero, que es la estructura curricular. ¿Sí? En esa estructura curricular es donde está la malla curricular. ¿Sí? Pues previo a nuestra malla tenemos un plan general, y en ese plan general está todo esto que te acabo de decir, ¿sí?, todos los referentes teóricos, todos los referentes institucionales, toda la justificación, todo está ahí en ese plan general. Las ciencias aparecen ahí desde el principio por lo mismo, porque la ciencia hace parte de ese proceso de formación y está ahí estructurado. Después, si pasamos a nuestra malla curricular, que nosotros llamamos dominios conceptuales o malla curricular, ¿sí?, donde aparece el esquema para cada grado desde cada una de las áreas y para cada periodo, que eso ya lo veremos después en el siguiente proceso, que es el plan de grado. En el plan de grado entonces está periodo a periodo lo que se va a ver desde unos núcleos temáticos abarcados, ¿sí?, lo grande, lo macro, y después pasamos a unas unidades didácticas, que es lo que se va a trabajar periodo a periodo, y después pasamos al plan de clase o documento de prestación del servicio, que eso es lo que estamos hablando de un momento, de lo que tiene que ver con calidad. El plan de clase está planificado, que se llama en un momento, ahora se llama documento de prestación del servicio, ¿sí?, y es el mismo plan de clase, y entonces eso ya va día a día. ¿Y dónde está la ciencia? Transversalizada en todo, ¿sí? Así como se transversaliza todo lo que es la formación integral de la persona, también se transversaliza todo lo que es la ciencia como parte del proceso de formación del mismo. ¿Sí? La última pregunta hace parte de la gente epistemológica y dice: ¿qué método de enseñanza plantea usted en el currículo para impulsar el espíritu científico e investigativo de los estudiantes? Bueno, entonces, como te decía, tenemos un modelo que es muy particular. Uno, que es el de formación. Ahora, entonces es bueno aclarar. Como hablamos de formación integral, ¿sí?, siempre se piensa que la experimentación se da en un laboratorio, ¿sí?, y entonces la experimentación o la parte científica solamente apunta a lo que sería la física y la química o la biología, ¿sí? Pero resulta que desde la modificabilidad estructural cognitiva es parte, porque nosotros tenemos un enfoque pedagógico mucho más amplio. Eso se convierte en un insumo, ¿sí?, lo mismo que la pentacidad, ¿sí?, porque nosotros manejamos desde nuestro enfoque pedagógico el perfil del estudiante, el perfil del docente, qué se enseña, qué se aprende, que están los dos ejes básicos, los dos grandes ejes en los que nos vamos, que son los aprendizajes básicos y los aprendizajes específicos, qué se evalúa y cómo se evalúa. Entonces tenemos el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, tenemos los recursos, ¿sí?, tenemos la metodología para completar los seis elementos del enfoque pedagógico.
pero por supuesto que tenemos